Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a este live muy especial. Hoy tenemos una invitada estrella. El día de hoy nos acompaña Dani. Y pues Dani fue una de nuestras au pairs en Alemania y también está recién llegadita al país. Y pues el día de hoy Dani nos va a contar cómo elegir una buena familia anfitriona. Entonces Dani, ¿cómo has estado? Cuéntanos, ¿cómo ha sido el regresar acá al Ecuador después de un año en Alemania? Bueno, hola Dani, hola a todos. La verdad ha sido una mezcla de emociones, pero en general ha sido bastante positivo. Llevo ya un mes aquí, un par de semanas, y estoy muy feliz de volver a ver a mi familia, como la ciudad que conozco y todo. Pero también extraño a la familia de allá. Un pedacito de mí está en Alemania. Claro que sí, yo también te entiendo perfectamente. ¿Cuántos años cuidaste, mi Dani? Cuidé dos niñas, una niña de 2 años y una niña de 4 años. Ay, qué chévere. Sí, chiquititas. Bonitas. Y pues ahorita vamos a empezar con nuestro primer bloque de preguntas, que es la primera impresión con la familia anfitriona. Entonces yo quiero que me digas, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención de tu familia anfitriona? Lo primero que me llamó la atención fue que la primera entrevista que tuvimos, toda la familia, bueno, no toda la familia, me refiero a que tanto la mamá como el papá estaban ahí, y eso me dio una buena impresión de que son un equipo y que a los dos les interesaba saber qué persona iba a cuidar a sus hijas. Y con otras familias me había pasado que igual eran madre y padre de parte de la familia, pero solo estaba la mamá o solo... Hoy después una entrevista con mi papá y no sé, eso me dio mucha seguridad y me recordó a mi familia. ¿Y tú con cuántas familias te entrevistaste antes de elegir a esta familia? En total fueron tres familias con las que me entrevisté, pero con esta familia me sentí mucho más cercana por este tema y bueno, ya fue inmediato después de la primera entrevista. Luego tuvimos otra entrevista y ya estuvieron las niñas, ya las conocí. Incluso tuvimos una tercera entrevista ya con los abuelos de las niñas. Entonces sentí que eran muy unidos y ya eso me motivó a seguir con esta familia también. Es muy importante que cuando escojamos una buena familia también sintamos ese clic y busquemos algo que pues nos llame la atención de la familia, como que conectemos en otros niveles, porque pues van a vivir con ellos un año básicamente. Entonces sí es muy importante lo que nos dice Dani. Y pues también te quiero preguntar, ¿qué señales positivas buscaste tú en la primera llamada o videollamada que hiciste con esta familia? Bueno, yo tenía una lista de preguntas que la agencia me compartió y eso me ayudó muchísimo para tener una guía, y lo que buscaba, aparte de que ver este equipo, es que respondieran todas mis preguntas, y respondieron todo lo que yo les preguntaba sin dudarlo, no sentí que ocultaban nada. Entonces eso me dio también mucha confianza. Y otra cosa que también me gustó es que la familia estaba muy interesada también en mí, en conocerme, en mi cultura, en mi país. Eso también me dio demostró interés por parte de la familia. Que igual ese es un punto súper importante, porque el que ustedes sepan qué preguntarles a las familias, el estar preparadas antes de las entrevistas ayuda mucho pues para poder hacer las preguntas correctas, sacar toda la información que se necesita para pues poder elegir la familia ideal. Y aparte de eso, ¿qué otras cosas te hicieron sentir confianza de la familia? Bueno, a ver, fue esta idea de equipo, el interés que mostraban, la apertura que mostraban. También sentí mucha calidez, sobre todo a la mamá. Yo le propuse que después de que ya hicimos match, habláramos una vez por semana para conocernos mejor, y ya estuvo abierta a eso, y siempre era muy cariñosa, muy amable, y también siempre que acordábamos llamarnos, pues no sé, respetaba las citas, y si no podía contestarme, pues reprogramábamos la llamada. Eso me gustó también de la familia. Sí, y es que ellos muestran también mucho interés en lo que uno hace y en que estar ahí pendiente también sí te da bastante seguridad. Yo también creo que eso es vital, porque si no, como que no muestran esa gana de querer conocerte, de estar pendiente, de aceptar lo que tú también estás pidiendo. Y también me contaban cosas sobre ellos. Era muy abierta con su familia, con quién es. No se sentía tanto como trabajo, no, se sentía como que de verdad quería que fuera parte de su familia. Y también me tenía mucha paciencia porque estaba aprendiendo el idioma. Entonces si no entendía algo me lo repetía o cambiábamos un poco al inglés. Eso también era muy importante, me tenían paciencia por el tema del idioma. O sea, tú te entrevistaste con ellos en inglés. En alemán. Pero mi alemán era básico, entonces había cosas que sí necesitaba, como usar el inglés o así.
y no había problema. Por suerte la mamá hablaba bastante bien en inglés, entonces ahí también mezclábamos un poco los idiomas. ¿Y tú qué preguntas consideras básicas hacerles a las familias anfitrionas cuando estás en este proceso de entrevistas? ¿Cuál es la rutina? Porque a veces lees y el formulario no está muy claro. Que te digan un ejemplo de cómo es el día a día, ¿no? Eso es importante. Tenía dudas también sobre la forma en la que íbamos a vivir, como el tema de la habitación y el baño, no tenía claro. Eso también hay que preguntar. ¿Qué espacios puedes usar y qué no? ¿Qué otra cosa? Expectativas. Es importante. Con una de las familias que me entrevisté ya habían tenido au pairs antes y tenían pues ciertas ideas de cómo es. Yo siento que tenía muchos prejuicios, entonces expectativas. Y a veces, y esta familia, yo fui su primer au pair, tenían pues otras expectativas, ¿no? Entonces está bien saber qué están esperando de mí y qué es lo que yo realmente puedo ofrecer con la experiencia que tenía. Sí, y como les digo, yo creo que al hacerse la lista de preguntas ayuda, porque sí, tú te vas a ir guiando. La verdad yo eso. no sabía qué preguntar, entonces, bueno, la agencia me compartió una lista y eso me guió bastante. Yo no sabía qué decirles. ¿Y ellos qué tipo de cosas te preguntaban ellos a ti también? Yo siento que un poco yo las compartí con preguntas y luego yo les decía, ¿pero ustedes no quieren preguntarme algo? Y me hicieron solo un par de preguntas, como ¿cuándo puedes estar disponible? Como porque necesitaban ayuda inmediata. ¿Y qué otro tema? No, pues nada más. Creo que eso es lo que más les interesaba, como la inmediatez. Y de ahí con las preguntas que yo les hacía surgía la conversación. Pero sí, eso es lo que más les interesaba. Bueno, y también como yo les pregunté lo de las expectativas, también las expectativas que yo tenía sobre la familia me preguntaron. Que eso también es muy importante, porque sí te debe hecho sentir también como que sí quieren que tú disfrutes de esa que me sienta experiencia. bien en este año. Por acá Cami Daza dice, hola Dani. Cami es una chica de Ecuador que también le conocí allá y empezó como au pair en la agencia. Y nada, nos hicimos muy amigas y nada. Ay, qué lindo. Los amigos son súper importantes durante todo el año. Así Así es. que saludos a Cami y a Anita también, que su hermano está por allá también. Por acá, bueno, hay un usuario que no sabría el nombre. Sí. Hola Dani. Muy bien, porque te conoces. Bueno, hola. Bueno. ¿Y tú te fijaste en cómo la familia trataba a los niños antes de decidirte irte con ellos o no fue un factor? Sí, porque tuvimos un par de videollamadas con las niñas y yo sí vi que les consentía mucho, porque cuando hacíamos la videollamada tenían un montón de juguetes, un montón de cosas que, wow, me sorprendió. Y también veía como mucho cariño de parte de los padres. Y cuando estuve ya lo viví. Para ellos es muy importante que los niños tengan una infancia feliz. Es eso. O sea, que aprendan, que jueguen, que se rían. Es eso. Lo vi en la videollamada y lo vi en la casa. Fue tal cual. Sí, bueno, claro que cuando ya estás allá ves muchísimo más, ¿no? También el tema de cómo les corrigen ciertos comportamientos. Eso, por ejemplo, no lo vi en la videollamada, pero lo vi ya. Y bueno, es una cultura de mucho respeto, ¿no? Con los niños, de conversar mucho con ellos, de enseñarles que está bien, que está mal, pero conversando, respetando que son seres humanos también. Que son niños, dentro de todo. Mel nos pregunta, Dani, ¿cómo aprendiste el idioma? Bueno, yo había aprendido antes en la universidad, tomé un curso en alemán y llegué hasta el nivel A2 y de ahí ya di el examen en la casa Humboldt, pero allá es donde aprendí muchísimo más el idioma. Entonces sí, yo aprendí un poquito aquí en Ecuador, en la universidad. Y luego el examen que solo la casa Humboldt te da el examen oficial. Ok, bueno, hoy vamos a recordarles a todas las personas que nos están viendo que estamos con Dani García. Ella fue au pair en Alemania, regresó hace poco y pueden hacer todas sus consultas, sus preguntas sobre Alemania, que es el país donde ella estuvo por un año. De todas maneras vamos a contestar, mi Domi, esta pregunta que igual competiría un poco con el tema de Alemania. Si la entrevista con la familia es en inglés, en el caso de las que se van a Estados Unidos, y en el caso de las chicas que se van para Alemania, la entrevista con la familia es en alemán. Sí, todas las entrevistas que tuve eran en alemán, pero
en los tres casos las madres también sabían inglés. Y cuando estuve allá tuve la experiencia de que en varias familias las personas también saben inglés, las host families. Entonces tú puedes cambiarte y ayudarte. Si sabes inglés te ayuda bastante. Pero sí, igual, si tu objetivo, parte del objetivo es aprender el idioma, entonces sí les recomiendo que lo intenten en alemán, anotándose las preguntas, practicando antes de la entrevista. Ok, mi Dani, yéndonos un poco al tema de la visa, cuando tú tuviste que ir a la embajada. Las preguntas para el visado, ¿son en alemán con el nivel que tuviste, nivel A2? ¿Y cuáles fueron las preguntas que te realizaron? La verdad no me hicieron muchas preguntas y fue en español. La persona que me tenía en la embajada hablaba español y me hizo preguntas tipo, ¿cuál es tu objetivo después del año de ser au pair? ¿No? ¿Vas a regresar o lo que sea? Eso me preguntó. Y nada más, lo importante es que tenía todos los papeles listos y justo antes de la cita vine acá en la agencia y revisamos juntos todos los papeles. Y ya, es la única pregunta que me hicieron, la verdad. ¿Solo te hicieron una pregunta? Ajá, de qué vas a hacer después de tu año au pair. Y ya, todo estaba en los papeles. Usted lo puede ver ahí. Hay algo importante, Dani, que igual hay que indicarles a las chicas que cuando se van a Alemania sí requieren un certificado. Sí. ¿Sí? Al contrario, cuando se van a Estados Unidos no se requiere un certificado. Sí, en el caso de Alemania, pues las chicas necesitan un 7/10 conversacional en inglés, pero sí necesitan un certificado del A1, como dice Dani, pues del GOED, que es la institución que pues les va a certificar el alemán. Versus de Estados Unidos, que solamente es necesario el 7/10 conversacional, no es necesario un certificado. Ok, chicos, continuamos. Ahora tú cuéntanos, ¿cómo tú pudiste diferenciar entre nervios normales de la entrevista ahí con las familias y genuinas red flags que te daban las familias? No sé, la verdad. Por ejemplo, en una de las familias con las que no estuve, para mí, yo al principio, pues antes llené el formulario y tenía la expectativa de que decía, no, yo solo voy a cuidar a un niño, no voy a poder con más. Y una de las familias tenía 3 niños y me contaba que los niños eran súper traviesos y súper locos y así. Y fue como, no. Igual cuando me entrevistó, la señora después me escribió y me dijo, yo siento que estás muy tranquila y mis niños son muy locos. No va a funcionar. Como tienes que pensar también como qué es negociable para ti, que no. Exactamente. De la familia que tú esperas. Entonces, bueno, al final terminé con una familia con 2 niñas, pero sí les pregunté y les dije como, yo no tengo experiencia cuidando una niña de 2 años. ¿Por qué escogieron mi perfil? Y hablamos sobre eso y me decían, no, a ver, es una niña muy independiente, ella camina y así. Y bueno, sí, no era un bebé, pero sí era algo que me asustaba y tuve la confianza y les pregunté, porque al final tienes que preguntar, porque vas a vivir un año con una familia que no es tuya, en otra cultura, en otro idioma. Otra cosa que para mí no era negociable y eso sí no cedí, por ejemplo, era el tema de irme a un pueblito versus una ciudad mediana o una ciudad grande. Entonces, cuando llegó la última familia, yo no sabía, me decían que era una ciudad pequeña. Y luego yo busqué y así me di cuenta que, ok, no es tan pequeña, ¿no? Entonces, ok, lo vi, igual les pregunté cómo era la ciudad, qué se podía hacer. Entonces, es eso, como para identificar red flags, debes preguntarte qué cosas no son negociables para ti. Eso. Ok, Nidomi, acá nos preguntamos sobre la extensión de Dani. ¿Podemos explicarles un poquito de las diferencias con Estados Unidos y Alemania acerca de la extensión? Claro, bueno, en Estados Unidos sí se les permite extender un segundo año en su año au pair, pero en cambio en Alemania no es permitido. Solamente lo pueden hacer un año, pero si es que ustedes desean hacer un segundo año, lo pueden hacer en Austria. Es hacer nuevamente todo el proceso y colocarse en Austria, y pues para Austria sí necesitan un mejor nivel de alemán y es por eso que es más fácil colocarse una vez que están allá en Alemania. Pero así netamente directo en Alemania pues no se puede extender. No, solo es un año. ¿Tú consideras que es más importante referencias de niños ajenos a tu familia o de niños de tu familia? Ajenos a la familia, no es lo mismo. No es lo mismo, porque al final esa es la experiencia, pero vas con niños que no te conocen, no les conoces desde que nacieron. Sí es importante, porque también tienes que aprender a comunicarte con los padres. Y si es tu tía, si es tu prima, pues hay mucha más confianza, ¿no?
Entonces sí es importante aprender a comunicarte con los padres de los niños que no son parte de tu familia. Pero sí valen las horas, o sea, sí se cuentan también, Sí, cuéntalo. pero, Yo pero también es más cuidé a mis importante. primos y también a la hija de una amiga, entonces sí cuenta. Cuento, pero Pero es más importante, háganle caso a Dani, porque en realidad sí, estar con niños que no son de tu familia es diferente a estar con niños que son tus primos. más por los papás. Y así. Exacto. Ok, dice Fer, yo quiero ser au pair, solo me falta el inglés, entiendo que quiero viajar a Estados Unidos y estoy ahorrando para el curso. Qué bien, Fer, te felicitamos, es una experiencia súper. Sí, no la cambiaría por nada, la verdad. ¿Qué expectativas tenías tú, Dani? ¿Por qué elegiste el programa au pair? ¿Qué te convocó a aplicar? Yo quería tomarme un año como para encontrarme así. Y siempre me ha gustado los idiomas y ya había aprendido alemán y quería también probarme a mí misma cómo es sobrevivir en otro país donde no hablan tu idioma. Y como quería retarme, y todo el año fue puros retos. Sí, hay momentos difíciles, pero también hay momentos muy buenos y uno crece muchísimo. Y conoces personas increíbles de otros países, conocí au pairs también no sé, de México, de Colombia, de Argentina. Y también la familia y amigos de allá, alemanes. Entonces, sí, básicamente lo que me motivó es eso, es retarme a mí misma, es probarme a mí misma qué tanto puedo lograr y así. Chévere. Dani, dice por acá Wendy, ¿usabas al inicio traductor o cómo era la comunicación? No, porque si no entendía algo le decía que me diga en inglés y también entendía el inglés. Pero si no, sí también se puede usar traductor. Lo bueno de las familias que reciben au pairs, y bueno, con esta familia es que entienden que no es tu idioma, entonces tienen paciencia, sobre todo las mamás, que es con las personas con las que vas a estar cercano en el día a día. Sí, o sea, me hablaba muy despacio la señora y usaba palabras pues que estaban en mi vocabulario básico. Y si no, usábamos el inglés, pero igual todo básico, me hablaba despacio. Y si ya mismo no entendía algo, ella usaba el traductor y decía esto. Sí. Ok, pero siempre hubo esa comunidad, Sí, entonces sí es muy importante sentir eso desde el principio. Porque necesitas que te tengan paciencia, al principio sobre todo, con el tema del idioma. Ok, chévere. Por acá dice Gabriel, ¿cómo puedo poner en las referencias que cuidé a un vecino o algo así? ¿Para eso no se necesita algún certificado o algo? Bueno, nosotros les entregamos a ustedes los formatos que se tienen que llenar para que nos entreguen las referencias. No es necesariamente un certificado, pero nosotros les hacemos llenar un formato que pues certifica básicamente que ustedes cumplieron estas horas. Ustedes les hacen firmar a las personas que les van a dar la referencia y pues es más que suficiente. Chévere, por acá dice Mela. Que si puedes presentarte en alemán. A ver. Hallo, ich heiße Daniela, ich bin 27 Jahre alt, ich komme aus Ecuador und ich habe auf 2 Mädchen aufgepasst in Deutschland. Und ja, liebe Grüße alle. Gracias. Gracias. Muy bien, y muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias también, ¿no? Quiero saber como qué tanto de ahora está fluyendo tu alemán, porque si bien vas con unas bases, vas con un nivel, ¿en qué momento tú sentiste que ya tu alemán empezó a fluir? Tal vez a los 6 meses. Es que, ¿sabes con quién aprendes más? Es con las niñas. Sí. Y los niños solo te hablan en alemán, porque los niños todavía no sabían inglés y así. Entonces, bueno, aprendí mucho vocabulario de cepíllate los dientes, desayuna todo, ya nos tenemos que ir al kinder, pero ya, y luego ya después ya hay más confianza y bueno, los niños a veces te retan y ahí me tocaba sacar un vocabulario porque tenía que pelearme un poco. Sí, como que los 6 meses y con el día a día con los niños. Y en la tarde conversábamos con la señora de cómo estuvo el día, qué hicieron las niñas, qué pasó. Ahí, pero yo creo que surge más cuando ya sientes más confianza y ya, eso, ahí como a los 6 meses sentí que mi alemán mejoró mucho. Chévere. Pero por acá Sarita dice, vamos, corazón. Bien, por acá Madeline, ¿cómo avanzó tu inglés? Madeline, te comentamos que estamos con Dani, pero ella viajó a Alemania.
Es una invitada muy, muy especial porque pocas chicas se atreven a viajar Así a es. Alemania, porque es un idioma totalmente diferente. Sí, y sí me pasaba al principio, bueno, no sé cómo lo ven, hay chicas que desde el principio dicen yo voy a hacer amigos alemanes y así, porque no quiero hablar nada de español, pero también necesitas español para el corazón. Entonces, lo bueno de la agencia es que allá hay otra agencia que es su partner, Sí. digamos, en Alemania, y hacen reuniones trimestrales, y ahí conocí muchas chicas de América Latina, y pues sí, hablaba también español, porque se necesita, en serio, porque a veces te da homesick, te da nostalgia, o Heimweh en alemán, y ya. Entonces yo les digo que aprovechen muchísimo de lunes a viernes que están con la familia ya, porque ahí solo hablan alemán, pero sí se pueden permitir hablar español también y está bien, porque al principio tu cerebro está muy cansado porque tienes que pensar en español y luego en alemán y terminas agotado. Eso. Ok, Dani, ¿cuántas horas al día trabajas? Era variado, pero de las 6 horas al día no se pasa, porque es parte del contrato, y las 30 horas semanales máximo. Okay, Pero el tema de Alemania. en Alemania, ajá, ahí es mucho menos horas que en Estados Unidos. Y ahí respetan mucho bueno, la familia como no te hacen trabajar más de lo que corresponde, al menos con la familia con la que me tocó, sí respetan mucho eso. Por acá nos dice Dani, y después del programa, ¿cuáles son tus proyectos? Bueno, al final del programa, eso sí tuve un momento en que pensé, me quedo, me voy, ¿qué hago con mi vida? Decidí dar el examen de alemán, di el B2, porque quiero seguir estudiando, pero me inscribí para estudiar a distancia en una universidad alemana. Voy a estudiar en alemán en octubre, empiezo, así que esos son mis planes, me gustaría volver, pero bueno, ya es muy personal, decidí volver también aquí a mi casita, sí necesitaba un poco mi casa, pero no quise dejar, digamos, que todo el esfuerzo que le invertí se perdiera, entonces decidí sacar este certificado allá. Igual la señora me apoyó muchísimo y me dijo como tienes que sacar el provecho de este año, o sea, saca algo para tu carrera profesional. Y ya me inscribí a distancia, encontré esta universidad, es una universidad pública reconocida a distancia, solo es el pequeño requisito que tienes que hablar alemán. Entonces, sí, ahí un pequeño requisito. Entonces, esos son mis planes. Chévere, muy bien. Te felicitamos, Dani, por haberte atrevido a hacer eso. Sí. Como te he dicho, tu Hostman es una oportunidad única y hay que sacarle provecho. Chévere. Por acá dice Pat, recién me uní. ¿Hasta qué edad puedo aplicar y cómo puedo aplicar? Bueno, tú puedes aplicar desde los 18 hasta los 26 años, tanto para Alemania como para Estados Unidos. ¿Y cuál era el otro? ¿Cómo puedo aplicar? Pues si deseas más información, nos puedes dejar tus datos aquí en nuestras redes sociales, o nos puedes escribir a nuestros números de contacto, o si estás en Quito nos puedes visitar. Estamos en la Santa María y Reina Victoria, y pues te vamos a explicar todo cómo es el proceso, todo lo que necesitas, y te puedes inscribir con nosotros y empezar tu sueño de ser au pair. Ok, chévere. A todos los que están interesados les vamos a indicar el número de WhatsApp. Anótenlo, por favor. Y nos indican si también quieren asistir a la casa abierta que tendremos el 20 de septiembre, donde tendremos testimonios de au pairs. Tendremos igual promociones especiales para quienes se inscriban ese día. Así que anótenlo. Es el 098 372 5617. 098 372 5617. Igual si quieren más información sobre los costos, los tiempos y todo lo que requieren, porque cada perfil igual es diferente, no todos tienen al día lo mismo, nos pueden indicar. Por aquí dicen, ¿qué actividades realizabas con los niños? Bueno, desde el principio también una pregunta es ¿qué les gusta hacer a los niños? ¿Qué hacen normalmente con los niños? Por ejemplo, a las niñas les gustaba pintar muchísimo, entonces pintábamos, les gustaba bailar muchísimo también, entonces bailábamos, hacíamos fiesta. Y cantábamos también, eso también me ayudó a aprender el alemán, aprendí canciones infantiles. Entonces bailábamos, cantábamos y dibujábamos. Y íbamos muchísimo al parque o al jardín, porque allá valoran mucho el aire libre y que los niños vayan al menos una vez al día afuera. Entonces jugábamos mucho en el parque, que el columpio, que la resbaladera, etc. Ya cuando hace frío, cuando es invierno, ya hacen más actividades de adentro, de manualidades, pintar, dibujar, bailar, leer. También les gustaba que les lean cuentos.
También por eso te ayuda a aprender los libros de los niños, a aprender el idioma. Ok, chévere. Nos preguntan si vamos a hacer live en la casa abierta. No, Mela, no vamos a hacer live en la casa abierta porque es un evento súper especial presencial. Es el sábado 20 de septiembre a las 10 de la mañana. Pero venga, mira, si tú no puedes venir ese día, igual escríbenos para ver cómo te podemos ayudar si es que de verdad estás interesada en el programa. Continuamos. Bueno, y pues retomando el tema de cómo elegir la familia, vamos a hablar de las expectativas y los acuerdos claros que tienen que tener con las familias antes de ir. Es importante recalcarles que ustedes siempre van a elegir sus familias, nosotros no les escogemos las familias, ustedes se van a entrevistar y ustedes eligen la familia con la que se van. Y pues desde aquí saben en teoría a lo que ustedes van, horarios, ese tipo de cosas. Y pues con eso, ¿cómo tú preguntaste tus horarios sin que sea incómodo preguntarles? Bueno, sí tuvimos varios problemas. A veces la falta de comunicación crea problemas, entonces luego ya nos sentamos a hablar porque después de unos meses como que había algo que no estaba bien. Bueno, esto ya fue muy de la familia, pero ella, más que del horario, eran las actividades. Porque ya en el día a día esperaban que yo hiciera ciertas cosas, pero nunca me dijeron, entonces yo me iba a filmar. Entonces yo le dije que me dijo qué hacer y así, y hablamos un poco y luego ya acordamos qué actividades, más que horario, era actividades, porque de todas maneras nunca pasábamos del horario, porque eso estaba muy claro, porque la señora tenía un horario de trabajo claro y ya cuando llegaba yo sabía que las niñas ya no estaban muy caro, igual le preguntaba como algo más, ¿no? Entonces es eso, hay que conversar de qué actividades, sobre todo en el tema de, más que de los niños de la casa, porque hay ciertas tareas que como au pair puedes ayudar, pero tienes que saber que no, ok, sacar los platos de lavaplatos o aspirar la sala ya, o sacar la basura, ok, pero qué otras cosas no están dentro de, porque también la idea es que sea un intercambio bonito. Eso me decía la señora, como, ok, yo te propongo estas actividades, pero también dime, ¿estás cómoda haciendo estas actividades o no? Aunque, bueno, eso es muy importante si lo hablan desde la entrevista. Más que horarios, actividades. Yo no recuerdo haber tenido problemas por el tema del horario, más por el tema de las actividades. Ok, chévere. Mela dice que ya se ha inscrito, que ya ha llenado la inscripción. Chévere, Mela, este evento que vamos a tener el sábado 20 está dirigido a aquellas personas que aún no se deciden por el programa, que deciden tener un poquito más de información y ese día van a poder hacer. Ok, personas que igual se nos unen ahorita nos preguntan nuevamente sobre el tema de la edad. Bueno, la edad, ustedes tienen que estar entre 18 y 26 años, estar solteras, solteros, no tener hijos, tener experiencia con niños y pues un nivel conversacional del país al que decidan viajar, sea Alemania, Estados Unidos o pues Austria. Ok, dice Gabriel, ¿puedo aplicar si en enero recién me voy a graduar de la U? Claro que sí. Ya, venga. Muy bien. Por acá dice, ¿también hay que cocinar el almuerzo? ¿Cómo es eso? Eso depende de la familia, como les digo, de mis amigas que hice ya, algunas sí tenían que cocinar, otras no. Es que todo depende de cada familia. Igual, alguna vez, un par de veces sí me tocó cocinar porque las niñas se enfermaron y yo estaba a cargo. Pero son cosas muy sencillas, como los niños aman la pasta, o sea, el espagueti y ya. O una sopa de fideo así, o cosas muy sencillas, entonces tampoco se asusten por eso, pero depende de cada familia, no todos necesitan que cocinen. Ok, sí, chévere, muy bien, continuamos. Y pues tú, ¿qué cosas crees que sí o sí se tienen que aclarar nosotras como au pairs antes de viajar con la familia? ¿Qué tendrías que sí o sí aclarar con ellos antes de decir si yo voy a viajar con ellos? Por ejemplo, los horarios ya dijimos. Para mí era muy importante que me digan exactamente cómo era la rutina, ponte. Sí, es muy importante. O sea, sí, las actividades, cuál es la rutina. También otro tema que a veces es un poco incómodo es si estás o no invitada a ciertas actividades familiares. Como que te aclaren así. Por ejemplo, obviamente estás invitada a los cumpleaños de los niños, ¿no? Pero, qué sé yo, un primo, un tío, ¿estás invitado? Sobre temas del tiempo libre también, que no sientas la presión de que, bueno, ya vivo aquí y tengo que pasar mi tiempo libre con la familia. A veces es un poco incómodo porque no te conoces y a veces la gente es como muy reservada y le pregunto, pero nada, sin miedo a preguntar. Ok, este es mi tiempo libre, puedo hacer lo que yo quiera o no.
Y es que sí es muy importante justamente eso, las vacaciones también hay que aclarar. Las vacaciones desde el principio también aclarar, porque ellos también tienen su trabajo y cuando pueden o no sacar vacaciones, sino quién está a cargo de los niños. Sí, como ese tipo de qué pasa si los niños se enferman, qué tanta disponibilidad, no sé, o flexibilidad esperan de ti, porque con los niños no se sabe si se enferman o no, ¿no? Creo que eso, como tu horario de trabajo y también el tema de las vacaciones, de tu tiempo libre. Sí es un poco aprender a manejar, porque vives en esa misma casa con esta familia, pero también eres un ser independiente que no es exactamente parte de la familia, entonces como saber cuándo, como no sentirte obligado a compartir con la familia, sino que también aprender a conocerlos y que nazca de ti, si quieres compartir más tiempo con la familia, pero que sea voluntario, y así también es bonito eso, pero equilibrarlo. Sí, yo estoy 100% de acuerdo, que equilibres, porque vivir donde trabajas a veces es un poco complicado. Sí, debes cuidar muchísimo de tu salud mental. Antes de que viaje, igual la señora me dijo, mira, aquí hay un club deportivo, una asociación de deportes, no cuesta mucho, puedes ir. Y ya, eso también, hacer deporte ayuda, sobre todo en los meses en los que aún no hace mucho frío, deportes al aire libre. Para los que no estamos acostumbrados al invierno, porque igual allá dicen que no hay mal clima, sino mala vestimenta, y ya, que todo se puede hacer con la ropa adecuada. Así es. Y Dani, ¿tú qué señales crees que indican que las familias sí respetan los límites del programa? Porque también hay cosas que que hasta el programa te permite que hagas y hasta ahí. Por ejemplo, no puedes trabajar en su caso más de 30 horas, en el caso de Estados Unidos más de 45 horas. En el caso de Estados Unidos también está bien marcado el tema de solo se hacen actividades con niños. En cambio, en Alemania es un poquito distinto. La verdad, por ejemplo, la familia con la que yo estaba no tenía mucha claridad en el tema de las actividades, aparte del cuidado de los niños. Entonces es algo que hay que conversar. Yo no sé cómo, sí escuché a veces casos de familias con las que tenían un poco más de problemas con esto. Es más que nada conversarlo. Y siento que la familia con la que fui, la señora, tenía una visión muy parecida a la mía de que ser au pair es una experiencia que debe ser linda, ¿no? O sea, sí, vas a trabajar también, pero a disfrutar y a viajar. Entonces ella me recalcaba mucho el tema de mira, yo te propongo estas actividades, pero tú dime si te sientes cómoda haciendo esto o no. Ajá. Pero no hay como nada así específico. Sí, el tema de las horas sí es muy importante, el tema del salario también es muy importante. Ahí no se puede hacer, legalmente no se puede hacer horas extra, por ejemplo, como au pair. Porque entiendo que en otras partes sí te pagan extra y así, pero en teoría aquí legalmente no se puede hacer ese tipo de cosas. Entonces, que respeten tus fines de semana, tus vacaciones. Respetan mucho el tiempo libre, la verdad. Pero también cuando es hora de trabajar, que hagas bien tu trabajo. Claro, cumplir de lado y lado, ¿no? Gabriel dice, creo que me decidí. Muy excelente. Es la mejor experiencia. Muy bien, por acá Michelle dice, ¿me pueden ayudar con información? Vamos dándole un poquito de información acerca de los requisitos básicos, que sin eso no podríamos avanzar al siguiente paso. Ya, bueno, los requisitos básicos son, primero, la edad, estar entre 18 y 26 años, estar solteras, solteros y sin hijos, tener experiencia con el cuidado infantil y pues un nivel conversacional del idioma del país al que ustedes deseen viajar, ya sea Alemania, sea Austria o Estados Unidos. Continúa. ¿Y tú qué temas de convivencia crees que sí o sí tienes que hablar antes de decidirte ir con esa familia? Temas de convivencia, por ejemplo, no lo sé, como es normal que, por ejemplo, con una familia la pareja pelee, discuta, y es normal, ya. Al principio, si no entiendes el idioma, dices, ay, están peleando por mí, no, hice algo mal, pero luego ya lo hablé con la señora y fue como, no tiene nada que ver contigo, son cosas del día a día, tienen su trabajo, se estresan, yo qué sé, ¿no? Pero alguna vez hablamos y le dije como, sí me incomoda, como pueden no pelear a veces en la hora de comer, porfa, como. Entonces sí, como discutían como en su espacio, afuera o en su cuarto, lo que sea, como ese tipo de cosas. Eso para mí era algo que me incomodaba mucho y vives ahí. Pero bueno, si lo hablas y si hay confianza, se resuelve. ¿Qué otro tema? Por ejemplo, no sé, ¿dónde tengo que dejar mis zapatos? ¿Cuál es el lugar de las cosas ya? Porque eso también, el desorden, tú piensas que haces algo bien, pero puede que no.
O el tema de, no sé, de cómo usar, no sé, el baño o así, como la limpieza y el orden, creo que son cosas importantes de la convivencia. La limpieza, el orden, horarios y en qué actividades estoy, como incluida en qué actividades no. Creo que ese tipo de cosas. ¿Y tú cómo manejaste con ellos el tema de la comida? O sea, ¿cómo les preguntaste cómo van a hacer la comida, si ellos te van a dar y así? Sí, eso también les preguntaba, porque ya no es como que almuerzan como nosotros aquí, el arroz y la sopa y el pollo. El mediodía es como súper rápido y las niñas almorzaban en el kinder. Entonces yo sí le pregunté como, ¿y ya hacen almuerzo aquí? Y me dijo, no, o sea, cada uno ve. Entonces me dijo, pero puedes cocinar. Y me dijo, mira, si quieres, si buscas algún ingrediente en específico, podemos verlo y así. Entonces, como la parte de la comida, al mediodía al menos era mi responsabilidad. Ya en la cena estaba incluida, toda la familia cenábamos juntos y así. Pero sí, al principio sí le pregunté así como, ¿y a qué hora comemos el almuerzo? Sí, fue como, ¿hay almuerzo? ¿hay el almuerzo? Eso les pasa en ambos países. En ambos países, porque el almuerzo también en Estados Unidos es sándwich o cualquier cosa. Y bueno, yo te cuento, mi host mom, ella cocinaba en todo momento y yo para mí jamás me tuve que cocinar. Ella siempre me hacía, entonces, eso ya igual, como dice Dani, depende de la familia, pero sí cada uno ve por su lado cuando sí, igual hay otras chicas que tenían niños que llegaban de la escuela y ella tenía que cocinar y obviamente cocinaba para ella misma y comían todos el almuerzo, pero en mi caso no, yo tenía que ver si quería comer el almuerzo, tenía que cocinarme yo. Igual tenían la apertura a eso, ¿no? Podía usar la cocina, los utensilios, todo. Chévere. Bueno, igual. Bienvenidos. Sobre los requisitos. Los requisitos, nuevamente les digo, tienen que estar entre 18 y 26 años, de estar solteros, no tener hijos, saber el idioma del país al que van a viajar, un nivel conversacional y tener experiencia con el cuidado de niños. Ya. Y pues yo también te quiero preguntar, ¿qué tips tú les darías a las chicas que están en los procesos de entrevistas para poner las reglas claras desde el inicio con las familias anfitrionas? Primero pregunten cómo es la rutina y luego cuenten sus expectativas, ¿no? Esperan también tener, o sea, que se respete su tiempo libre porque también van a viajar, a conocer, que es parte también de la experiencia, viajas muchísimo, conoces la cultura, el idioma de otras personas, que se respete eso en cuanto a expectativas, que exista apertura también para conversar, si algo les incomoda o no. Sí, creo que eso es importante, mucha apertura. No fue perfecto el año, no lo es, pero creo que la mayoría de los inconvenientes que tuve fue por falta de comunicación. Entonces, esa es una expectativa importante, ponerlo sobre la mesa, la comunicación. Que lo del contrato también se cumpla. Me he olvidado del tema del transporte, que allá el contrato incluye, te dan un ticket mensual para el transporte y a veces había personas que tenían problemas por eso. Que esté ese tipo de cosas claro, como vacaciones, transporte, qué actividades y qué esperan de ti. Eso, ¿no? Como que se intercambien las expectativas y que exista apertura para comunicarse. Eso es muy importante. Ok, chévere. Por acá nos dice, ¿es necesario saber full inglés o es posible lo básico? Entiendo que estarías interesada entonces en Estados Unidos. Cuéntame. Bueno, para Estados Unidos, si es que estás interesada en Estados Unidos, es necesario que tengas un nivel de 7 sobre 10 conversacional en inglés. Y pues no es que tienes que tener un C2 o un inglés perfecto, simplemente es que se puedan comunicar, porque pues como dice Dani, allá ustedes en Alemania van a hablar 100% alemán y en Estados Unidos es lo mismo. Todo lo van a hacer en inglés, incluyendo la entrevista con el cónsul. Entonces es muy importante que se puedan comunicar y puedan transmitir todas sus ideas. Y también es muy importante para las entrevistas porque así como dice Dani, van a aclarar dudas, van a aclarar sus expectativas y pues tanto la familia como ustedes van a estar claros de todo a lo que están acordando pues en ese momento. Chévere. Y pues vamos a conversar ahorita de la convivencia al día a día con la familia. Entonces, ¿qué detalles crees que tú, que muestra la familia para demostrarte a ti que sí te ven como un miembro más de la familia y no solamente como la niñera de esos niños? Pues ya es muy importante la hora de la comida. Siempre tienes tu puesto en la mesa, tienes tu espacio, tienes tu plato, tu asiento, tienes un puesto más en la mesa.
es importante. Además, los niños se encariñan súper rápido y ya te ven como parte de la familia, pero así. También te preguntan como qué te gusta comer, o ya saben cuándo es tu cumpleaños y el día de tu cumpleaños te hacen algo lindo. La señora estaba muy preocupada porque yo hiciera amigos y así, tuvieron una bonita experiencia. Me preguntaba, desde aquí me preguntó, ¿y qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus hobbies? Mira, aquí puedes encontrar algo similar, o puedes hacer esto o aquello. O me preguntaba, ¿qué extrañas de comida? Mira, quizá aquí puedes encontrar esto o aquello. Ella tenía un par de contactos hispanohablantes y me dijo, mira, yo conozco a esta amiga desde México, te hago una cita para que le preguntes y así. Ahí yo sentí que les interesaba. Y parte de la familia, bueno, el tema de la comida, que les interesaba lo que me gustaba hacer, que me invitaban a ciertos eventos familiares, me invitaron al cumpleaños de la abuela, por ejemplo, eso me hizo sentir muy parte de la familia. Creo que cumplía 70 años, fue una fiesta grande, me invitaron. Entonces cositas así te hacen sentir parte de la familia. Sí, esos detalles son bonitos cuando tú ves que en realidad no eres solamente la niñera, sino en realidad ellos están ahí contigo. Y pues sí, esos detalles son muy, muy bonitos que la familia tenga contigo. ¿Y tú, qué hiciste tú para mostrarles tu cultura a tu familia anfitriona? Bueno, desde aquí les llevé unos recuerditos. A las niñas les compré unos muñequitos que encontré en el mercado artesanal, eran unos cuyas, vestidos así con trajes típicos, y les encantó. Sí, como llevé detalles. Igual la señora desde el principio me dijo, yo quiero que las niñas hablen español. Entonces me decía, enséñales cosas en español, valores en español, les enseñé algunas canciones y así. Les enseñaba, tenía un libro con fotos, porque no me dejaba mostrarle videos a las niñas porque muy chiquita, con fotos y así como el Cotopaxi y así les mostraba como las Galápagos y así fotos. Les mostré cómo era la bandera de Ecuador, el escudo. Les mostré la camiseta de la selección también, como cositas así, eran niñas pequeñas y había este limitante del tema de que no podía ponerles videos, pero llevé fotos, yo también llevé fotos de mi familia, o sea, de mi infancia y así, les mostré cómo celebramos los cumpleaños y cositas así. Eso a las niñas les encanta, y enseñarles palabras en español, así. Les cociné, ¿cierto? También les cociné unas 4 veces. Me acuerdo que les hice sopas de arroz de cebada. O sea, no soy la mejor cocinera, fueron muy amables. También hice colada morada y huevas de pan. Aunque las huevas salieron medias deformes, pero ya. Igual los niños son hermosos y comen todo muy lindos. Sí, bueno, ese tipo de cosas, como yo les recomiendo que se aprendan unas 4 o 3 recetas aquí, porque allá me tocó ver en internet, llamarle a mi mamá ¿Cómo se hace? y buscar los ingredientes que no, o sea, sí, por ejemplo, hay ingredientes que allá y son más caros y porque los venden en estas tiendas latinas, pero si lo planifican, sí es bueno como que para que tengan una pequeña idea de cómo es la comida. Igual yo les decía, bueno, si vienen acá, aquí sabe mucho mejor. Pero sí, ese tipo de cosas. Ok, por acá nos decían sobre el presentar documento de nivel de inglés. Si estás en Estados Unidos no necesitas certificado, pero si te vas a Alemania sí necesitas un certificado por la casa Humboldt. Por acá dice Elizabeth, si mi hijo está en tercero de bachillerato, ¿qué recomiendas para irse preparando? Bueno, yo recomiendo que vayan mejorando el idioma. Si es que desean irse a Alemania, pues el alemán. Si es en Estados Unidos, el inglés. Consigan mucha experiencia cuidando niños ajenos a su familia. Aprendan a manejar, también es un detalle importante. En Alemania a ti tú no tuviste que manejar. Pero sí tenía otras amigas que sí les requerían que manejen un auto. Entonces depende de la familia. Igual en el formulario te dicen, requiere que el au pair maneje. Una vez me tocó manejar así, pero por una emergencia. Pero no era necesario. En Estados Unidos yo sí les recomendaría que aprendan a manejar y pues que vayan mejorando los requisitos del idioma y pues el cuidado de niños, que es lo más importante. Por acá nos dice, ¿nosotros elegimos a las familias o ellos nos eligen? ¿Cómo funciona? ¿Cómo fue en tu caso? Tú terminas de completar tus documentos y tienes un perfil, ¿no? Completas, incluso grabas un video y todo. Y luego la familia se interesa y te contactan a ti a través de la agencia. Y luego tú decides, ok, voy a aceptar o no una entrevista con esta familia. Entonces, primero te eligen y luego tú eliges. Tú decides si aceptas o no seguir con esta familia que se interesó en tu perfil.
Exactamente, nosotros no les damos desde eligiendo a las familias, ustedes se van a entrevistar con todas las familias que quieran entrevistarse y pues ahí el match es mutuo. Entonces, si a la familia le gustaste y a ti te gustó la familia, pues se da, y si no, a seguir buscando. Sí. Ok, cerca de aquí del edificio tenemos un arreglo de calles, Sí. por eso escucharán de pronto a los que están viendo. Pero bueno, vamos a ir, Tommy, al último bloque y vamos a contestar esta pregunta que dice: después de dar por culminado el año, ¿es necesario volver a renovar lo invertido? No te entiendo. Me sacó. Bueno, vamos al último bloque mientras nos explica bien la pregunta. Y pues ahí tenés el último bloque, vamos a hablar de las red flags y los consejos finales que tú les puedes dar a las chicas y a los chicos que están animados a viajar. Es que red flags no se deben ignorar cuando tú estás hablando con una familia anfitriona. Si no te quieren responder una pregunta, si no te tienen paciencia, si no hay apertura en la comunicación. También si ves que no son, para mí fue importante ver que no sean un equipo, porque como les digo es normal que haya discusiones, pero si tú ves que desde la llamada como que no se llevan bien la pareja, o bueno, si fuera una familia así, mamá, papá, hijos, dices, uy, no, o sea, voy a estar ahí en medio de eso, mejor no. También ver ese tipo de cosas, ¿no? Que haya apertura, respeto, comunicación y honestidad en cómo se muestran, ¿no? O sea, que tú veas que de verdad no es una actuación la que te están mostrando en la entrevista. Tú ves que sea genuino cómo se muestra. Sí, ¿y tú cómo identificarías que una familia está o no lista para recibir una au pair? Yo sé que había dicho que el tema de au pairs anteriores en las familias con las que no me fui había creado un par de prejuicios. Pero, por ejemplo, en la familia con la que fui, ellos habían tenido experiencia de acoger a personas de otros países en su casa. Ajá. Entonces, eso también me mostró que un poco entendían lo que es vivir con una persona de otra cultura, de otro país, con otro idioma. Y ya lo habían pasado y me contaban también que las niñas ya lo entendían. Eran pequeñas, pero sí, eso. Entonces sabía que igual son personas que, sobre todo la mamá, había viajado bastante, también tuvo la experiencia de vivir fuera de su casa con otras personas. Entonces eso, y es más, su hermana había sido au pair y estaba casada con una persona de República Dominicana, sus sobrinos hablaban español, o sea, estaban muy abiertos al tema internacional. Entonces eso también fue una green flag en este tema, ¿no? Entonces saber que entienden que el mundo es más grande. ¿Y tú qué green flags y qué red flags tú dirías que, o sea, green flags sí o sí identificaste en tu familia anfitriona y qué red flags identificaste con las que no te fuiste? Green flags, eso, ¿no? En la familia anfitriona. Este tema que me había olvidado mencionar, que entendían lo que es vivir en otra parte y también acoger a personas de otra parte. Eso, que respondían todo. O sea, la verdad con la señora tenía tanta confianza que yo le pude decir todo. Pero bueno, se fue construyendo, pero desde el principio veía que había esa posibilidad. Que las niñas eran muy lindas también. O sea, hay niños y niños. Es normal que sean locos y ruidosos y juguetones, pero también eran muy cariñosas, muy lindas, muy sensibles. El tema de que también cuando había que hablar cosas importantes y serias, o sea, hablábamos las cosas importantes y serias. Esas, bueno, green flags, igual la familia estaba ahí siempre, como la familia extendida, abuelos, tíos, primos. Red flags de las familias, esto, que sí, lo que, por ejemplo, en la familia lo que no me gustó es que me entrevistó primero la señora y luego me dijo, bueno, ahora como pasaste el filtro, ahora estás lista para que mi esposo te entreviste. Y fue como, no sé, a mí me incomoda. Pero eso. La primera familia, bueno, que tenían 3 niños y la señora también fue muy honesta conmigo. Me dijo, son muy locos mis niños. No, son 3. Como no. Cosas así, ¿no? Y también la primera familia vive en un pueblo muy pequeño. Y sí es importante pensar en eso por el tema del transporte. Porque tienes menos buses, menos posibilidades de irte, no sé, el fin de semana, lo que sea. Porque se me voy a graduar de teacher, ¿es posible que se interesen en mí? Claro que sí. Sí, no tiene nada que ver
como que creo que les interesa mucho tu personalidad, tu experiencia, tus hobbies también son muy importantes porque habla mucho de ti. Yo me fui también, ya había estudiado aquí y no había estudiado nada relacionado con niños, ¿no? Eso también es importante, no es que tengan que ser profes, niñeras profesionales, algo relacionado con niños. Pueden ser cualquier profesión, pueden estar ya terminando el colegio, que pues no pueden hacer sin ningún problema. Ok, mira, vamos culminando. Y pues, si tú pudieras resumir en una frase, ¿qué define una buena familia anfitriona? ¿Qué nos podrías decir? Equipo, una buena familia anfitriona es un equipo. Eso me quedó de mi familia, mi familia anfitriona. Que toman las decisiones en conjunto. Que es un equipo, que trabajan por el bienestar del otro, se preocupan entre ellos y también se preocupan por mí, así como parte de la familia por ese año. Y con eso me quedo, o sea, que de verdad fueron un equipo y que la familia, yo siento que no solo crecí yo, sino creció la familia durante todo el año. La familia también cambió con esta experiencia y eso me queda. Por ejemplo, no sé, vi que el señor estuvo más involucrado en otras tareas que antes la señora y la señora en otras tareas. Y como a veces hay que hacer de todo en un equipo, por el equipo. Chévere, y Dani, ¿tú sigues en comunicación con ellos? Sí. De hecho, espero de verdad poder visitarles pronto. Les extraño mucho a las niñas y en general a la familia. Y seguimos en comunicación. Esta semana me mandaron unas fotos lindas de las niñas y mañana o el domingo vamos a hacer otra videollamada para actualizarnos. ¿Y tu familia aquí qué te dijo cuando regresaste? ¿Cómo te sientes ahora en casa? Siento que respetan mucho más, digamos, por la decisión que tomé. Como que me toman más en serio. Porque sí, yo me acuerdo que yo le llamé allá así llorando muchas veces de ay no, y otras veces le llamaba como ay sí, creo que me encanta aquí, creo que no voy a volver. Es una montaña rusa de emociones, pero siento que me respetan por la valentía que tuve al irme allá y enfrentarme muchas cosas sola, o sea, sin ellos, sin mis padres, sin mis hermanos, etcétera, sin mi hermano. Eso, siento que respetan mucho más mis decisiones, como vimos que puedes, o sea, lo hiciste y regresaste. Entonces, puedes hacer lo que te propongas. Es eso. Chévere, Dani. Muchas gracias por habernos acompañado este día, por contar tu experiencia, por solventar también algunas dudas, ¿no? Porque muchas chicas que van a empezar en esto están llenos de Sí, yo también estaba con muchas preguntas. Bien, entonces a todos los que nos vieron, hoy estuvimos con Dani, nuestra au pair que regresó de Alemania. Estuvo un año por allá. Y les recordamos que el día sábado 20 de septiembre vamos a tener un evento súper especial. Tendremos, Domi, ¿qué tendremos? Vamos a tener una casa abierta y vamos a tener unas invitadas súper especiales que son au pairs que ya pues vivieron la experiencia y están aquí y nos van a compartir sus testimonios. Y pues vamos a tener descuentos muy especiales para los chicos y las chicas que deseen animarse a participar en nuestros programas de intercambio. Bueno, y a todos, muchas gracias por estar aquí. Nos veremos en el próximo live del día martes. No se olviden seguirnos y chau. Gracias, chao.